Vamos a iniciar esta clase continuando lo que habíamos hecho el día lunes. Vamos a ver lo que es exámenes retrógrados. Significa exámenes que vamos a hacer a través de la uretra, por ejemplo, ¿no es cierto? Y dentro de ello está la pielografía retrógrada. Significa que vamos a pintar el sistema pielocalicial desde la uretra. O sea, ¿cómo así? Vamos a ingresar con un catéter. Generalmente los urólogos hacen esto. Por la uretra van a llegar hacia la, no sé, uréter, y en uréter van a inyectar sustancia de contraste. Entonces, ¿qué hace? Se pinta el sistema pielocalicial, ¿no? En forma retrógrada, pues. Un ratito, por favor, voy a admitir a vuestros compañeros. Entonces, como indicábamos, se introduce un catéter en el uréter. El objetivo es, obviamente, investigar lesiones del uréter o del sistema pielocalicial alto que no han sido visibles en la urografía intravenosa. ¿Por qué? Por alguna X razón. Entonces, la pielografía ascendente es esta. Miren por acá, entra por la uretra, llega a la vejiga, se supone que la vejiga está acá, y luego, una vez que llega hasta uréter, nosotros inyectamos el contraste, y ese contraste va a pintar todo el sistema pielocalicial. En este caso, lo que está haciendo es, obviamente, visualizarse el sistema pielocalicial todo deforme. Probablemente sea tuberculosis o algún problema, pero definitivamente no creo que esté funcionando ese riñón. Por eso es que, miren, el sistema pielocalicial está deforme. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hemos hecho, se supone que han hecho urografía excretoria, no pintaba por ninguna razón. Entonces, quieren saber y eso sucede. Muy bien. Esta es otra, miren, inclusive acá el uréter está pues tortuoso, dilatado, y el catéter inclusive ha llegado hasta acá. Entonces también se logra ver todo el sistema pielocalicial deforme, completamente deforme, y el uréter también dilatado. Otro de los exámenes retrógrados es la cistografía y uretrocistografía. Como su nombre indica, la cistografía es pues visualizar vejiga a través de la uretra. O sea, yo ingreso a través de la uretra como una sonda vesical, inyecto contraste en la vejiga y voy a ver la vejiga. Y la uretrocistografía es sencillamente ver la uretra y también la vejiga. Entonces, en la cistografía, estudiamos la vejiga y a veces uréteres, cuando hay reflujo. ¿Cómo se hace el procedimiento? Se hace previa sepsia y antisepsia, se coloca el catéter en la vejiga, tiene que ser estéril. Primero se evacúa toda la orina residual. Luego vamos a introducir contraste con líquido, en este caso cloruro de sodio generalmente, solución fisiológica, ¿no? A gravedad. ¿Qué quiere decir? Que hay como una especie de embudo y yo puedo ir echando a gravedad. O sea, no tengo que inyectar el contraste, a gravedad. Hasta que la paciente diga, ya no puedo más y tengo ganas de, deseos de miccionar. Entonces, termina el examen ahí. Obviamente, no termina, sino lo que vamos a hacer es terminamos de inyectar, de introducir contraste. Y luego tomamos placas radiográficas en distintas posiciones, antero-posterior, lateral, oblicuas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace. Vean esta vejiga, cómo es que se ve de bordes irregulares, completamente alterada, ¿no? Pero esta, como habíamos visto, miren, el uréter está pintando todavía. Entonces, quiere decir que es una cistografía, pero no es una cistografía retrógrada, sino es una cistografía, cuando recuerden, hacíamos la urografía intravenosa, ¿no? Pintábamos también vejiga. Entonces, esta es la última etapa donde se está pintando la vejiga, ¿de acuerdo? Por la urografía excretoria. Tanto en una antero-posterior, en una lateral. Esto sí es una cistografía retrógrada. Vean, miren la sonda, está ingresando acá por la uretra,
Vemos el globito también que se ha formado. El globo generalmente se forma. A veces le echamos aire, por eso es que se ve negrito, ¿no es cierto? Radiolúcido. Y acá vemos cómo la vejiga tiene un trauma vesical. Y a través de ese trauma es como una especie de fístula y está saliendo orina, miren, inyectamos más y sale más la orina, y sale más la orina. Entonces, a veces puede comunicarse, ¿no es cierto? Esa fístula puede ser una fístula vésico, no sé, uterina, vésico vaginal o vésico rectal, ¿de acuerdo? Entonces, a veces hay fístulas vésico rectales también. Y la única forma de saber por dónde está saliendo y dónde es el trayecto, dónde es el trayecto de la fístula, qué comunica, es con este examen. Imagínense. Esta es otra, donde nosotros lo que estamos viendo es la vejiga, que tiene doble, como una especie de doble halo, pero si vemos en una lateral, vemos que está la vejiga comunicando con vagina. Miren, entonces hay una fístula, ¿de acuerdo? Vésico-vaginal. Sucede, ¿no? Entonces podemos saber también. Eso generalmente es cuando hay posoperadas, cirugías, cesáreas o algún problema que hubo, ¿no? En ese caso. Esto, estamos viendo una vejiga bien distendida. Como ven ustedes, no pasa las ramas iliopúbicas y eso significa que está muy bien, porque si sobrepasa, estamos hablando de cistocele, ¿verdad? Y lo que estamos viendo ahí es pues una imagen como una especie de radiolúcida, pero que tiene pared, y eso es el recto, que está en la parte posterior. ¿De acuerdo? En este caso estamos viendo también vejiga, cuando hay una fractura, un trauma de la cadera, por ejemplo, en este caso, miren, toda esta articulación sacroiliaca se ha desplazado, se ha movido. Y acá, esta rama iliopubiana izquierda está fracturada. Entonces, de hecho, cuando hay ese tipo de fracturas, la vejiga sufre también. Entonces, ¿qué hace la vejiga? La vejiga llega a dañarse. ¿Y cómo sabemos? Si ustedes se dan cuenta, miren, la vejiga tiene una forma casi ovalada o redondeada, ¿no? Que se acomoda en cavidad pélvica. Pero si adquiere esta forma más alta que ancha, entonces sospechamos de trauma vesical. Esta es otra, miren, la vejiga está acá, y acá hay como una especie de trauma también, está como un trayecto fistuloso donde está saliendo orina. Este es otro trauma. Miren, la sustancia de contraste que hemos ingresado, que hemos inyectado, ¿de acuerdo? Hacia la vejiga, prácticamente, miren, ¿dónde se ha ido, no? Está rota esa vejiga, se ha ido para todos lados, ¿no? Por acá, por todo lado. Eso es un trauma vesical. También nos ayuda este examen para ver eso, ¿no? Y a veces podemos ver esta figura, que no es nada más un coágulo de sangre que desciende desde el uréter, ¿no? Que a veces podemos ver dentro de la vejiga. Y esto que ya les había mostrado, un cistocele. Miren cómo la vejiga desciende y a veces uno puede pensar pues que se le está saliendo algo, ¿no? Entonces, esas señoras se ríen o hacen un esfuerzo, algo, empieza a salir orina, ¿no? No tienen capacidad para retener. Obviamente tienen que operar. La uretrocistografía se realiza para visualizar la uretra masculina, principalmente, ¿no? A través de una sondita que se coloca. Entonces, ¿para qué sirve? La estenosis uretral, que producido, pues, no sé, principalmente por una cirugía de la próstata, ¿no? Es la indicación más frecuente, ¿de acuerdo? Es importante pensar de que la estenosis uretral se produce cuando existe lesión de la mucosa y se genera una cicatriz que disminuye su calibre. Entonces las cirugías producen eso. Esquemáticamente se ve de este modo. La vejiga, hay una zona que es la uretra prostática, un segmento. ¿Por qué uretra prostática? Porque la próstata, como ustedes saben, anatómicamente, está acá, ¿no? Todo esto es la próstata.
¿Ven? Esa es la próstata. Entonces, ¿qué pasa con la próstata? A medida que va creciendo, y pasan los años, y todos, la mayoría de hombres, por no decir todos, sufrimos de ese mal. Entonces, ¿recuerdan el volumen de próstata que teníamos, no? Entonces va creciendo y va creciendo. De modo que cuando crece, hace esto, ¿no? Aumenta de tamaño, y al aumentar de tamaño, lo que va a hacer es como crece en la parte central, en la zona medular, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es disminuir la luz a este nivel, ¿no? Va a estenosar la uretra prostática. Al estenosar, la vejiga ya no va a evacuar ya adecuada cantidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Al crecer la próstata, la vejiga va a estar con su orinita y esto va a dilatar, ¿no es cierto? Los uréteres van a dilatar y va a producir hidronefrosis. ¿Listo? La otra porción es pequeña, es la uretra membranosa, a este nivel. ¿De acuerdo? ¿Qué es la que se daña cuando hay, pues, obviamente, trauma? ¿No? Toda esa zona es la que se daña. La uretra membranosa, la uretra vulvar, esas son las que se dañan cuando hay trauma o cuando uno cae en horcajada, ¿no? Así, ¿no? Entonces, la otra zona que viene es la uretra vulvar. Es la zona un poco dilatada, vulvar. Luego viene, pues, la uretra peniana. Y acá en la parte distal, o en la parte próxima, como quieran llamarlo, dependiendo cómo lo vean, está la fosa navicular. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso, todas las partes de la uretra, es lo que nosotros vemos. Ustedes ya han hecho en anatomía eso, no es necesario repasarlo. ¿De acuerdo? Ahora, si no han diseccionado, ya no es mi problema, ¿no? Entonces, vean la vejiga, el orificio uretral interno, la uretra prostática, la uretra membranosa, la uretra, obviamente, vulvar, y luego la uretra peniana. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que visualizar. Todas las partes. ¿Dónde está? Acá. Voy a pasar a este lado. Todas esas zonas somos lo que nosotros vemos. ¿De acuerdo? Entonces, la uretra anterior, se supone que la uretra anterior, llamamos uretra anterior, toda esta zona anterior, ¿de acuerdo? Que está formada por la uretra peniana y la uretra vulvar. Esas dos uretras, o segmentos, ¿de acuerdo? Vamos a ver la uretra peniana, la porción más distal, que tiene la fosa navicular, ¿no es cierto? Pequeñita. Y la uretra vulvar, la porción proximal, ¿no es cierto? Donde va a tener una fosa intravulvar y obviamente va a tener también un estrechamiento cónico a nivel de la unión con la uretra membranosa, que se llama cono. Mientras la uretra posterior está formado por la uretra prostática y la uretra membranosa. ¿De acuerdo? La uretra prostática es la continuación de la uretra del cuello de la vejiga, ¿de acuerdo? Es pequeña, 3.5 a 4 centímetros, ¿de acuerdo? Es la que se daña más cuando se opera la próstata, ¿no? Y es la que también se puede complicar, ¿no? En la parte central de la cresta se llama, o se halla una eminencia, el colículo seminal verum montano, que tiene 3 orificios. Uno central, ¿de acuerdo? Obviamente, ahí está el fondo del saco del utrículo prostático. Y 2 laterales, desembocadura de conductos eyaculadores. Y la uretra membranosa, que abarca desde el vértice prostático hasta el margen inferior del diafragma urogenital, y tiene una longitud de 1 a 1.5. Muy bien. Viendo todo eso, la uretrocistografía se realiza para visualizar todas las porciones que hemos dicho. ¿De acuerdo? Entonces, se coloca una sondita. ¿En dónde? En la fosa navicular. Y a través de la sonda voy a inyectar contraste para ver lesiones traumáticas, estenosis, fístulas, etc. Procesos inflamatorios también. Entonces, ¿qué se hace? Primero se pide que orine, se prepara la zona, se limpia, generalmente con gasa y agüita destilada, nada más, no se usa otra cosa, ¿no? Con el pene en posición vertical se introduce suavemente la sonda y luego, obviamente, el globito se sitúa en la fosa navicular y luego se inyecta el contraste.
y radiografías. Generalmente la radiografía tiene que ser en decúbito supino oblicua, o sea, un poco echado, pero oblicua, con la rodilla flexionada en abducción, ¿no es cierto? Y se realiza el examen en 3 fases. Uno, cuando se visualiza toda la uretra, ¿de acuerdo? Luego, se visualiza la vejiga, aprovechamos para hacer uretrocistografía, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Y para eso la sondita no vamos a tenerlo pues en la fosa navicular, sino tenemos que ingresar hasta vejiga. Aprovechamos, ¿no es cierto? Y luego, una fase miccional. ¿Qué significa? Que vamos a, retirando ya la sonda, hacer miccionar al paciente, ¿no es cierto? Y vamos a ver toda la uretra. Y también vamos a ver si es que cuando puja hay reflujo vesicureteral o no. También podemos evaluar eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros evaluamos. En esta zona estamos viendo un poco de dilatación. Miren la fosa navicular. Se supone la fosa navicular está acá. Es una fosita. Acá está el globo. En este caso el globito es con aire, por eso se ve radiolúcido. Y se inyecta toda la sustancia de contraste hasta acá. Miren, y esta zona, que nosotros habíamos conocido como la uretra prostática, tiene disminución de calibre. Y entonces se dilata toda esta uretra y pues la vejiga casi como que no está pintando muy bien. ¿Por qué? Porque la próstata está hasta acá, miren. ¿Ven? Todo eso es la próstata. Imagínense cómo ha crecido la próstata y está estenosando. Y es una de las razones o una de las indicaciones más frecuentes por la que hacemos este examen. También se puede ver en forma no patológica, sino normal. Miren las glándulas bulbouretrales de Cooper, que a veces uno puede pensar que es extravasación, pero no, solamente son glándulas bulbouretrales. Y eso hay que ver muy bien. También podemos ver, ¿de acuerdo? Unas estenosis como esta, en la uretra peniana, ¿no? Y también podemos ver, por acá, un poco de disminución. Entonces, tenemos eso y podemos visualizar todo esto. ¿De acuerdo? Pero hay una estenosis segmentaria irregular de la uretra vulvar también, ¿no es cierto? Esta es otra. Miren cómo se ve el globito, la uretra peniana normal, pero acá hay una estenosis también, a nivel de la uretra membranosa. Y eso también es bueno saber. Esta es una fase miccional. Se le está mandando miccionar al paciente. ¿De acuerdo? Obviamente cuando orina, miren, acá hay una estenosis. Entonces pasa como en forma filiforme la orina, hay un poco de dilatación, pero acá también filiforme. ¿De acuerdo? Ahora la vejiga tiene pues dilatación, como una especie de divertículo. ¿Ya? Siempre cuando veamos una vejiga con divertículo, pensemos en vejiga de lucha. ¿Qué significa? Que trata de vencer un obstáculo y al tratar de vencer las paredes empiezan a dilatarse y formarse de forma irregular. Este es también otro examen. Miren cómo tiene forma irregular, ¿de acuerdo? La uretra, ¿no? Arrosariada. Y eso significa que ha tenido, pues, un problema infeccioso, ¿no? Inflamatorio. No sabemos de qué causa, pero está ahí. A veces, cuando en pequeños, gracias, hijita, a veces podemos tener, en recién nacido, por ejemplo, cuando hay dilatación del sistema pielocalicial, o lo que llamamos normalmente hidronefrosis. ¿Por qué? Porque en esta zona, en la uretra prostática, ¿de acuerdo? Acá
va a haber valvas congénitas. Y esas valvas van a dilatar la vejiga y la vejiga va a dilatar y luego también pues la uretra, digo el uréter, y va a tener hidronefrosis. Entonces, uno tiene que hacer el diagnóstico inmediato. ¿Y cómo se hace el diagnóstico inmediato? ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos ecografía obstétrica, ¿no? Los riñones cuando están dilatados hay que controlar. Entonces, una de las causas es esto, y eso es imposible, pues, de que siga así, porque con el tiempo va a ser hidronefrosis y se va a complicar. Entonces, lo que se hace es, se le realiza su cirugía, ¿de acuerdo? Y este es uno mucho más grave, donde la vejiga, miren, está bien dilatada y deforme, ¿no? Quiere decir que ya tiene, pues, mayor edad, ¿no? Entonces, las estrecheces uretrales son las indicaciones más frecuentes de indicación para la uretrocistografía. ¿De acuerdo? Esta, por ejemplo, miren, cuando hay fracturas, en este caso fracturas, se supone que acá, miren, la espina de pubis está completamente separada. Hay diástasis, acá hay fractura, acá hay otra fractura de las ramas ilio y isquiopubianas, ¿de acuerdo? Está terrible. Entonces, cuando hay ese tipo de fracturas, de hecho que lo que se va a dañar son, pues, la uretra, definitivamente. Entonces, ¿qué se le hace? En este caso se le está tratando de colocar una sonda, la sonda llega hasta ahí, ¿de acuerdo? Y luego, lastimosamente, miren, acá se ha intentado inyectar contraste, pero hay dilatación de la uretra y no pasa, hay un stop, ¿de acuerdo? Hay un stop. Se queda como que dilatado y nada más, ¿no? Y hay reflujo. Entonces, eso es importante para ver, pues, si hay daño o no. Luego, una vez que no vemos por abajo, ¿no es cierto?, que haya pasado nada, porque se supone que acá debía pasar y no pasa, y se queda ahí nada más. La otra es, le colocamos como una especie, miren acá también, no es como un catéter, sino más o menos como nos podríamos decir, como un estilete de repente, se le ha pinchado por encima, ¿no? A nivel suprapúbica se le ha pinchado acá, la vejiga, para pintarlo, ¿no es cierto?, literalmente con contraste, y ver, inyectar a presión y ver hasta dónde avanza. No avanza tampoco, hay un stop acá. Acá está roto seguro. Y sin embargo, miren, el uréter, este uréter está pintando. Hasta ahí reflujo, ¿no? Entonces ya no. Entonces, nosotros podemos saber por este examen qué tamaño más o menos de la uretra está dañada y tiene que realizarse la cirugía, obviamente, para una cirugía plástica, ¿no? Para reparar eso. Y se ve con este examen. Este es un paciente ya de 78 años al que le han realizado su resección de próstata transuretral en el año 2005, dice, y hay una estenosis severa del meato, miren acá, ¿no? El meato. Obviamente hay dilatación de toda la uretra, en ese caso, hay divertículos, como vemos acá, divertículos, ¿no es cierto?, vesicales, divertículos vesicales, y esta es toda la uretra, ¿no? Y definitivamente, si hay divertículos vesicales, es porque hay peristaltismo de lucha, ¿no es cierto? Una vejiga de lucha y que trata de botar la orina, pero no puede. ¿Por qué? Porque acá hay una estenosis severa del meato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando? Algún problema. El paciente es intervenido mediante una uretrectomía navicular, o sea, le han operado todo, ¿de acuerdo? Y uretroplastía, una cirugía plástica, ¿no? A las 6 semanas de la cirugía, se ve que la uretra está permeable. Claro que el diámetro todavía está, pues, un poco disminuido y acá inclusive en la uretra vulvar hay un poco de dilatación, ¿no? Pero lo importante es que ya está permeable. ¿Listo? Entonces se ve así de ese modo. Muy bien. Yo creo que hasta ahí. ¿Aló?
alguna vez, ¿no? Pero usualmente es un poco difícil que se pueda hacer estos exámenes acá. Muy bien. Entonces, ahí yo creo que ya estamos avanzando perfectamente. Delegado, ¿tampoco una pregunta? No, ninguna, doctor, está claro. Yo dije, el delegado está durmiendo. Vamos a ver ahora la evaluación urológica por tomografía, lo que llamamos normalmente UroTem. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver qué saben de UroTem. A ver, veamos, ¿quién está por ahí? ¿A quiénes vamos a sacar del grupo? A ver. Sabe que sacamos siempre a alguien, ¿no? Del grupo, por no prender su audio, por no responder y por hacer la finta que está en clase. Laura, Luz. Buenas tardes, doctor. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bueno, ¿Qué sabes de UroTem? UroTem? Ya, bueno. La UroTem es una tomografía computarizada en la que se va a realizar exámenes por imágenes para poder examinar los conductos uréteres, la vejiga, riñones y vías urinarias. Perfecto. Entonces, el UroTem es un examen tomográfico que evalúa riñones, vías urinarias, vejiga, básicamente. ¿De acuerdo? Obviamente, tiene una ventaja de que no solamente evalúa riñones, sino como es un examen que abarca también abdomen, aprovechamos para ver todo lo concerniente a abdomen. Y como hemos evaluado, recuerden, abdomen tomográficamente en varias secuencias tomográficas, primero, sin contraste, fase arterial, fase venoso portal, fase tardía, ¿no es cierto? En UroTem es casi los mismos tiempos, con algo diferente. ¿Cuál es esa diferencia? Son los nombres. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a evaluar y algunas patologías que se van a ver en UroTem. Y eso es súper necesario. Ustedes al que le guste urología, van a ver lo importante que es esto. Muy bien, Laura. Gracias. Entonces, con ese preámbulo, vamos a ver lo que es UroTem. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Muy bien. Se está compartiendo, ¿verdad? Sí se comparte, doctor. Perfecto, muy bien. Cualquier duda, por favor, no duden en cortar y pregunten. ¿De acuerdo? Saben ustedes que cuando yo estoy de humor, acepto todo, ¿no? Cuando no estoy de humor, cuando alguien empieza con los problemas, ahí es el problema, ahí se corta la amistad. Pero no porque yo esté de mala gana por alguna razón, eso es mentira. No, yo no mezclo problemas personales con clases, es imposible. Los problemas tienen que surgir de la clase. Si no es así, todo chévere. Muy bien. El UroTem es un examen tomográfico con mayor rapidez de adquisición de información y la información que se da, la calidad de imagen es muy buena, tiene un menor tiempo de examen, mayor cobertura, múltiples fases de captación del contraste por el riñón y obviamente la eliminación por el sistema colector. También se evalúa el sistema arterial y venoso para trasplante. Es un examen completo, ¿no? Y una vez que hemos adquirido las imágenes tomográficas que se hacen igual, ¿no? En cortes axiales,
podemos nosotros hacer reconstrucciones en coronal, sagital, podemos hacer una reconstrucción tridimensional de los riñones, de los vasos, podemos hacer reconstrucciones curvadas, en fin, podemos hacer todo lo que se nos antoje. Entonces acá tenemos 2 riñones con sistema pielocalicial y este sistema bífido en el izquierdo, ¿de acuerdo? Y podemos visualizar también en 3D. Y como este riñón, ¿ven? El sistema pielocalicial, uréter, vejiga, y el lado derecho no se ve, ¿por qué? Probablemente esté excluido por un cálculo o insuficiencia renal crónica, no sé, pero debe haber algún problema, pero se ve así. Entonces, lo que sí es importante que sepan algunas cosas, el volumen de contraste es de 100 a 120, la velocidad de inyección con inyector automático de 3 cc por segundo, contraste oral 500 a 750 cc, 15 a 20 minutos antes del examen. Y hay varias fases. Primero, siempre empezamos una tomografía sin contraste endovenoso. Luego, una fase arterial tardía, una fase córtico-medular, lo que nosotros llamamos en Urotem, córtico-medular o angionefrográfica, que se hace entre 30 a 40 segundos. Una fase nefrográfica entre 80 a 120, más o menos correspondería esta a una fase arterial, ¿no es cierto?, del abdominal. Esto correspondería a una fase venosa. Y la fase excretoria urográfica, 3 a 5 minutos. Sería, en la fase, en abdomen sería una fase tardía. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, todo eso. Empezaremos con la fase córtico-medular. ¿Cuál es la fase córtico-medular? Es la fase que ocurre entre los 30 a 40 segundos. El contraste se encuentra en los capilares, espacios peritubulares, la corteza renal capta en forma intensa y se diferencia de la médula. Solamente vamos a ver la corteza. ¿Recuerdan? En la fase arterial abdominal veíamos solo la corteza, es similar. Es útil para el mapeo, ¿no es cierto?, arterial y metástasis renal. Definitivamente, para las metástasis se ve esto. Y para el mapeo arterial también, ¿no? Más que todo las metástasis hipervasculares. Esta tomografía vamos a ver, ¿dónde estamos? Creo que estamos por acá. Jensley. Presente, doctor. Hola, Jensley. Esa tomografía que estamos viendo, ¿en qué fase está? ¿Y por qué? Está sin contraste. Muy bien, sin contraste. Todos los que están escuchándome, no se olviden eso. Sin contraste. ¿Por qué sin contraste? Hemos dicho, porque la arteria aorta que está acá no está pintando. La vena cava tampoco, los riñones tampoco. Es sin contraste. Muy bien, Jensley. Luego, ¿no es cierto? Vamos a ver la fase con contraste, en la fase córtico-medular o angionefrográfica. Miren, pinta solo la cortical, solo la cortical. No pinta la parte medular. Es importante para el mapeo arterial porque en esta fase yo voy a poder ver los vasos renales. ¿De acuerdo? Y también para ver las metástasis hipervasculares. ¿De acuerdo? No se olviden. Eso es la fase córtico-medular. Luego viene la fase nefrográfica. Como su nombre indica, se supone que la fase nefrográfica ya me ayuda para pintar todo el parénquima renal. Va a pintar todo el parénquima renal. Se inicia entre las 80 y 120 segundos. El contraste se filtra a través del glomérulo dentro de la asa de Henle y los túbulos colectores. El parénquima renal capta en forma homogénea, lo que permite diferenciar entre la médula renal y las masas. Es la fase de mayor valor para ver masas renales, como el adenocarcinoma renal. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a ver yo masas renales en la fase angionefrográfica o córtico-medular, ¿no es cierto?
En esta fase es lo que voy a ver yo, las masas renales. ¿De acuerdo? Muy bien. Y obviamente la fase excretoria se inicia a los 180 segundos o 3 minutos y puede extenderse 10, 15 minutos inclusive. ¿Por qué es importante esta fase? Porque esta fase va a estar eliminando el contraste, ¿por dónde? Por los uréteres. Entonces yo voy a poder ver todo el sistema pielocalicial, uréteres, vejiga. ¿De acuerdo? ¿Para qué es importante esta fase? Es útil para definir masas en los sistemas colectores. ¿Cuáles son esas masas? El carcinoma de células transicionales, que va desde arriba hasta la parte inferior, podemos visualizar. Y otras lesiones. Por ejemplo, cuando hay una litiasis, vemos que llega a ese nivel de la litiasis y no pasa el contraste, decimos que hay una obstrucción, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vemos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos acá. Noemí Lucía. La imagen tomográfica que vemos, ¿qué es lo que nos está mostrando? En los riñones, obviamente. Doctor, buenas tardes. Noemí, no te escucho. Doctor, buenas tardes. Hola, Noemí, ¿qué tal? ¿Qué es lo que muestra? Pues ya una fase nefrográfica, doctor. Claro, nefrográfica. Es la fase nefrográfica. ¿Qué estamos viendo en esa fase? Estamos observando que todo el parénquima renal, tanto la corteza como la parte medular, está pintando. ¿De acuerdo? Esa es la fase nefrográfica, típicamente. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden de esa fase. Miren, todo el parénquima renal. Acá podemos ver las masas renales. Fase nefrográfica. Y esta otra es donde está eliminando el contraste. Esa es la fase excretoria. ¿Listo? Esas son las fases que tenemos en la UROTEM. Muchachos, me esperan 5 minutos, ¿ya? Continuar. Por UROTEM también se está escuchando, ¿verdad? Sí, se escucha, doctor. Perfecto. También se puede realizar, como hemos dicho, evaluación angiográfica, vasos, arterias, venas, para evaluar a los potenciales donadores. También se puede evaluar estenosis de arteria renal, aneurisma de arteria renal, localización de vasos para hacer una pieloplastía, ¿no? Por obstrucción en la unión pielo-ureteral, etc. Entonces se puede evaluar también todo eso. Vean acá, estos riñones, cómo es que los vasos se pueden evaluar perfectamente. ¿De acuerdo? Miren.
Y definitivamente, pues, es una maravilla. Aquí vemos un vaso, una arteria esplénica, ¿vean? Otro vasito accesorio acá. Entonces, toda la anatomía se puede evaluar con este examen. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los hallazgos patológicos que vamos a tener? Esto ya es una dilatación, una hidronefrosis que se produce por un ureterocele. ¿Recuerdan el ureterocele que vimos? ¿No? El ureterocele es la dilatación de la unión uretero-vesical en la parte distal, ¿no? En la vejiga, ahí, como una cabecita de cobra, ¿de acuerdo? Y cuando lo vemos en una reconstrucción, se ve así, ¿ven? Y eso podemos evaluar por ureterocele. Otra, esta es una urotem en fase nefrográfica, perdón, en una fase córtico-medular, ¿de acuerdo? Porque todavía no pinta la parte medular. Entonces, como que hay algo acá que podemos sospechar. ¿Será una lesión o no será una lesión? No podemos saber. Para determinar masas renales se requiere de ¿qué? De la fase nefrográfica, ¿no es cierto? Esa fase nefrográfica nos indica que hay una lesión, captadora de contraste, y termina siendo un adenocarcinoma renal. ¿De acuerdo? Así pequeñito. Esta es una ecografía donde vemos una lesión quística en la parte superior, una lesión sólida en la parte media, en el sistema pielocalicial, en el seno renal. Tomográficamente vemos la lesión quística en la parte superior y la lesión sólida captadora de contraste en la pelvis renal. ¿De acuerdo? Más que todo en el seno renal. ¿Se dan cuenta? Y entonces, y cuando le vemos con una fase excretoria donde está eliminando el contraste, ahí está la lesión. Se puede evaluar. Entonces, la tomografía nos sirve para complementar los hallazgos hechos en ecografía. Terminó siendo un cáncer de células transicionales. Una lesión vesical, cuando llena la vejiga con contraste, vemos la lesión. Y obviamente, el cáncer vesical en este caso, cuando ya tiene invasión perivesical, su sensibilidad y especificidad sube bastante, ¿no? Y también hay un pico de captación de pared vesical en neoplasias más o menos a los 60 segundos. Por eso es necesario ver eso. Quema también se puede evaluar por urotem. Muchos solicitan urotem para evaluar litiasis, cálculos, ¿no es cierto? Se cree que 12% de pacientes desarrollarán litiasis durante su vida. La tomografía contraste multidetector, ¿no es cierto? Primero sin contraste, es el método de elección para ver las litiasis. ¿Por qué? ¿Por qué sin contraste? Porque si va a ser con contraste, ya no lo vamos a ver de repente. Entonces, hay signos tomográficos para decir, ha habido riñón, ha habido piedrita, pasó una piedrita, cayó una piedrita o sencillamente hay una piedra. Uno de ellos es visualizar directamente la piedrita, o sea, la litiasis tiene alta densidad cálcica, entonces vamos a poder visualizar. Pero también hay otros signos. Por ejemplo, cuando una piedra ha caído, estaba en el seno renal y cayó por ureter, lo que va a causar es, obviamente, un proceso inflamatorio renal y vamos a ver la grasa perirrenal con estrías. En esta otra no hay, pero en esta otra sí. ¿De acuerdo? Y cuando revisamos la parte distal, hay un cálculo enclavado en la unión uretero-vesical derecha, donde está la flecha. El riñón izquierdo, en este caso, tiene cambios inflamatorios a nivel perirenal. Y hay un cálculo en el uréter distal, ¿no? Entonces, uno de los signos radiológicos tomográficos para ver que hay litiasis renal en algún lugar es ver cambios inflamatorios a nivel perirenal y a veces también el mismo uréter va a estar engrosado, pared engrosada, perdón, y con cambios inflamatorios. ¿De acuerdo? Y se cree que la sensibilidad y especificidad están cercanas al 100%.
Riñón derecho normal, riñón izquierdo con litiasis. Estamos sin contraste. El otro cálculo está en uréter, en tercio proximal, perdón, tercio medial. Y está causando leve hidronefrosis renal izquierda. Ese cálculo se puede visualizar ahí, claramente. Riñón derecho con una calcificación gruesa y otra pequeña, en el seno renal, marcado adelgazamiento de la corteza y del parénquima renal, ¿de acuerdo? Y que le ponemos contraste, y el contraste capta periféricamente solo la cortical, mientras en el izquierdo ya pintó ya todo, ¿no? Está en fase nefrográfica. ¿Qué quiere decir? Que el riñón derecho está concentrando y eliminando tardíamente la sustancia de contraste. Otras lesiones que podemos encontrar en riñones son los quistes renales. Un quiste renal simple que no capta contraste es un Bosniak 1. Un quiste renal como esta, ¿de acuerdo? Que tiene tabiques finos, obviamente capta periféricamente un poco, tiene calcificación pequeña también, ¿no es cierto? Y podemos considerarlo como quiste levemente complejo, lo clasificamos como Bosniak 2, ¿no? Dentro de ese grupo también están los quistes hiperdensos, menores de 3 centímetros. Los dos son benignos. Luego viene otra clasificación acá, el Bosniak 2F. Se tiene un quiste con una membranita ahí, un tabique delgado, ¿de acuerdo? Son benignos también, pero hay que hacer seguimiento. Quistes con múltiples tabiques, con captación de contraste, pero no medible. Engrosamiento mínimo de pared o de los tabiques, calcificación gruesa, quistes hiperdensos, intrarrenales mayores de 3 centímetros. Un Bosniak 2F. Y obviamente el Bosniak 3, como está, ¿no? Tiene tabiques gruesos, como que captan contraste esos tabiques, ¿de acuerdo? Y eso, definitivamente, ¿no? Tienen una malignidad del 40 al 60% y deben operarse. Luego viene el Bosniak, en este caso, miren cómo es 4, que es heterogéneo, con áreas sólidas, ¿de acuerdo? Y definitivamente tiene alta probabilidad de malignidad, ¿no? Entonces, no se olviden de los Bosniak y ver, pues, ¿no? Que el Bosniak 4 es un quiste, obviamente, heterogéneo, tiene varias zonas de captación de contraste porque son sólidas y alta probabilidad de malignidad. Y ahí tenemos una lesión, miren, una lesión grandota, sólida, y cuando vemos tomográficamente la lesión está acá, ¿no? Es casi igual con la ecografía. Entonces, acá vamos a ver un collage de hallazgos. Acá vemos un quiste simple en la fase sin contraste. Esa fase es la otra fase. A ver, vamos a ver quién está por ahí. Kevin Axel. Kevin. ¿Qué fase es esta que estamos viendo, Kevin? No. José Huata. Gracias, Kevin. José Huata, ¿qué fase estamos acá? Juan Carlos. Gracias, José. Presente, doctor. Juan Carlos, ¿cómo estás? Presente, doctor. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Aló, ¿me escucha, doctor? Ya, doctor. Te escucho. Ya, doctor.
Aló. Te escucho. Diego. Aló, doctor. Vamos, Diego. ¿Qué fases? Diego, ¿qué fase? Doctor, ¿me escucha? Claro, te escucho. Cortical, doctor. Oye, ¿por qué preguntan eso? Les estoy escuchando. Creo que no me escuchan ustedes, ¿no? Oye, Michelle, ¿me escuchas? No. Sí se escucha, doctor. Ah, ya. Es Diego. Doctor, cortical. Córtico medular. Ah, perdón. Córtico medular. ¿No? O angionefrográfica. Esa es la fase córtico medular. Muy bien. Es la fase nefrográfica. Y esta es la fase excretoria porque está eliminando el contraste por el sistema pielocicial. Acá los cálices, ¿no? Listo. En todas las fases el quiste no capta contraste, es un quiste. Por lo tanto, se queda como quiste. Esta es una lesión multiquística del riñón izquierdo. Le ponemos contraste en la fase córtico-medular. Miren. Perfecto, pero el izquierdo nada. Fase nefrográfica, el izquierdo nada. Fase excretoria y el izquierdo nada. Quistes, múltiples quistes. Riñón derecho con cálculo, porque estamos sin contraste. Miren, el cálculo se ve así. Riñón izquierdo no se ve muy bien. Aquí hay una zona hiperdensa de densidad de sangre. Fase córtico-medular, pinta. Y acá, pinta el riñón, está desplazada por este hematoma. Probablemente haya tenido trauma. Fase nefrográfica, pinta también. Y sigue acá. Si medimos las unidades Hansen, acá va a seguir igual. Y al final elimina el derecho bien y el izquierdo está empezando a eliminar, está tardíamente, ¿no? Ese es un trauma renal con hematoma perirrenal. Riñón derecho, ubicación normal, el izquierdo no se ve. Y acá en la parte inferior se ve como una imagen quística, media rara, más no, el contraste nos ayuda. En la fase córtico-medular se ve muy bien el riñón derecho. En la fase córtico-medular, la parte inferior se ve el riñón derecho y acá el riñón izquierdo que se ha ido de este lado para el otro lado y con su sistema pielocalicial dilatado, porque densidad líquida. Ahí está el riñón, miren, terminó siendo un riñón cruzado, ¿no? Ectópico. Hígado con múltiples quistes, riñones también con múltiples quistes, miren. Elimina, pero no se ve. Riñón derecho, miren, tiene su absceso perirrenal. El absceso se ve así, ¿no? Densidad agua. Y este es riñón en herradura que están unidos por su polo inferior. ¿De acuerdo? Y este es un quiste hidatídico renal izquierdo, miren, que lo capta y que se ve muy bien. ¿Se dan cuenta? En Garvey 3. Otra lesión que no se ve muy bien. Todo esto que están viendo que está rodeando al hígado, por ejemplo, en este caso, es ascitis, líquido, ¿no? Acá vemos un catéter, tiene alta densidad. Un catéter, supongo que tenía absceso o algo le han puesto. Miren el catéter cómo sale acá. La pared de asas engrosada. Todo es líquido por acá, líquido, es líquido también. La evaluación urológica por resonancia pues, se puede hacer también. Hay indicaciones específicas como obstrucción del tracto urinario, hematuria microscópica, anomalías congénitas, útil en infantes y gestantes. No puede determinar muy bien lo que es el cálculo, tiene limitaciones. El tiempo de adquisición es muy largo, se demora bastante.
artefactos de movimiento, porque como es largo el examen, siempre el paciente tiende a moverse, poca resolución espacial. O sea, mucho mejor es la tomografía en urotem. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que ver. La ventaja que tiene la urología, digo, la uroresonancia, será pues que a veces, ¿no es cierto?, puede que tenga una fase, lo que nosotros llamamos como una fase a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está acá? Como de líquido, ustedes saben que el líquido, por resonancia, se ve en T2 blanco. Entonces, esa fase donde el líquido se ve blanco, a nosotros nos ayuda para visualizar como una especie de urotem, sin haber usado contraste endovenoso, ¿de acuerdo? Para ver el sistema pielocalicial, uréteres, vejiga, todo eso. ¿Ya? Eso se llama como una especie de secuencia estática en uroresonancia, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero acá vemos, miren, y eso cuando hablamos de fluido estático o secuencia estática, nos ayuda para ver, un ratito voy a admitir a vuestras compañeras, no sé qué hacen entrando a estas horas, pero están entrando. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, una lesión, un leiomiosarcoma, acá en la parte inferior del uréter, que está dilatando todo el uréter, sin haber usado contraste, ¿no? Trasplante renal, que preguntaba vuestra compañera, también vemos acá, miren la vejiga acá, y al costado está el riñón, y se ve perfectamente el sistema pielocalicial. Y a veces, de repente, cuando no elimina, cuando no hay líquido, cuando hay otras cosas, o hematuria, se puede ver también. Cálculo urinario, es un poco difícil ver, baja sensibilidad tiene para ver cálculos, la resonancia. La tomografía, miren, pues excelente, es la tomografía. Se ve hiperdensos, excelente, ¿no? Una maravilla. Y estenosis postinflamatoria se puede ver por resonancia. Ya les dije el otro día, ¿no? Cuando el líquido fuga, ¿no es cierto?, produce urinomas en trasplante renal, la resonancia ayuda bastante. Ganglios linfáticos metastásicos se puede ver también. Y la neovejiga, que se puede evaluar también, ¿no es cierto?, etcétera. Coágulos vesicales y la estenosis pieloureteral, agenesia renal, etcétera, 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 ¿no? Y obviamente para lo que es NM de vejiga es mucho mejor la resonancia también. Muy bien. Ese es urotem. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Nada? ¿Todo tranquilo? Excelente. Ya, pasaremos al siguiente. Doctor, disculpe, se ha muteado.
Ok, ¿se ve o no se ve? Sí se ve, doctor. Perfecto. Vamos a hablar radiología del cerebro. Esta es una resonancia, como ustedes pueden ver. Y la resonancia pues ayuda bastante en la evaluación del cerebro. ¿Listo? Cuerpo calloso, todo el tronco encefálico, cerebelo, cuarto ventrículo, tercer ventrículo. Inclusive acá podemos ver lo que es la hipófisis, todo en realidad, ¿no? Entonces, los exámenes que se van a realizar por lo que es resonancia y tomografía, ¿no? Definitivamente el cerebro pues, es uno de los más frecuentes, ¿no? Ustedes saben que la sustancia gris consta de cuerpos neuronales, por eso es que tiene un color gris, ¿no? Incluido la neuroglia. Mientras la sustancia blanca consta de fibras nerviosas, incluidas en la neuroglia, tiene un color blanco por material graso en las vainas de mielina de las fibras nerviosas. Obviamente el sistema nervioso central y periférico nosotros podemos evaluar por tomografía y por resonancia. Los hemisferios cerebrales, ustedes ya saben, ¿de acuerdo? Ya no requieren ya repaso anatómico ni nada. Acá se los coloco para que recuerden la parte anatómica y puedan entender. Lo más importante de acá son los ganglios basales que están en la parte central, se puede decir, periventricular, donde vemos en la parte anterior, cabeza del núcleo caudado, el núcleo lenticular que está dado por el putamen por fuera, globos pálidos por dentro, el tálamo que está pegado acá, la cápsula interna, la cápsula externa, obviamente por fuera está pues el claustro, el antemuro, etc. Pero lo que importa acá es que los ganglios basales son importantes por muchas razones. Y también importante patológicamente, porque cuando va a haber hipertensión, son las zonas que van a sangrar. Y vamos a ver el ácido hemorrágico a ese nivel, ¿no? Por hipertensión. Entonces, miren, estos son los ganglios basales. Ustedes ya saben eso. Esta es una vista tridimensional, ¿de acuerdo? De los tálamos, del fornix, del septum pellucidum, ¿no? A ver, un momento, por favor. Entonces, aquí tenemos también 3 dimensiones. Ustedes ya lo pueden encontrar eso en varios libros, en aplicaciones. El sistema ventricular, ustedes saben, ¿de acuerdo? El tercer ventrículo, que tiene su asta frontal, su asta temporal, su asta occipital, ¿de acuerdo? Que está comunicado, obviamente, con el tercer ventrículo por el foramen de Monro. El tercer ventrículo se comunica por el acueducto de Silvio con el cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo, obviamente, tiene, pues, foramen de Luce y Mayendi, también se comunica, y tiene un canal central, toda la que es la médula espinal, ¿de acuerdo? Entonces, y sabemos también que está bañando todo el cerebro, ¿no es cierto? Junto con el sistema venoso y todo lo demás, en conjunción, es lo que nosotros tenemos que saber anatómicamente. Muy bien, la tomografía y resonancia se pueden evaluar con cortes diferentes, por eso es que la tomografía y resonancia no se va a ver casi igual, no lo vamos a ver, ¿no? A veces van a tener unas estructuras que van a aparecer en la otra y en la otra no. ¿Por qué? Porque los cortes que se hacen son con angulaciones diferentes. ¿De acuerdo? La tomografía generalmente se hacía antes con cortes de 8 a 10 milímetros. Hoy en día se pueden hacer cortes más pequeños, incluido para evaluar, por ejemplo, no sé, se me ocurre la hipófisis, órbita, oído, todo eso, ¿no? Con cortes mucho más finos y también con angulaciones diferentes. El cerebro en sí se hace con una angulación para evaluar nosotros órbitas, para evaluar región temporal. Entonces, como estábamos comentando, hay algunos cortes que se van a hacer en diferentes niveles. Por ejemplo, un corte que se va a realizar a nivel de la fosa posterior, ¿de acuerdo? Entonces, esa fosa posterior, a nivel del agujero occipital, apaguen su audio, por favor. Vamos a poder evaluar de este modo. Vean.
Vamos a ver, por ejemplo, a nivel del agujero cervical, agujero cervical, agujero magno, ¿no? ¿Cómo es que vamos a poder evaluar esta zona donde está el bulbo raquídeo? ¿De acuerdo? Justo cuando va a pasar a ser médula espinal. Ahí podemos evaluar la cisterna magna que está en la parte posterior, cerebelos que están a los costados, el lóbulo temporal del cerebro, parte lo que es cavidad orbitaria, los músculos, también el seno esfenoidal, ¿de acuerdo? Celdillas mastoideas, conducto auditivo externo, todas esas zonas podemos evaluar en estos cortes. Otro corte por encima del agujero occipital, ¿de acuerdo? Vamos a tener todas estas estructuras, ¿no? Vamos a tener el bulbo raquídeo, el cerebelo, ¿de acuerdo? También vamos a estar ahí la fosa temporal con los lóbulos temporales. Y obviamente vamos a ver todo eso lo que es la base del cráneo, ¿no? A nivel del cuarto ventrículo, las estructuras que vamos a evaluar, pues definitivamente, la protuberancia anular, cuarto ventrículo, ¿de acuerdo? Cerebelo, lo que es el lóbulo temporal, globos oculares, todo eso también vamos a poder evaluar, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Lo más importante acá son las cisternas. Estas imágenes hipodensas, oscuras, son las cisternas pontocerebelosas, ¿de acuerdo? Por donde van a salir algunas lesiones, como los neurinomas del acústico, sigue siendo la fosa temporal, y acá el lóbulo frontal que se insinúa, los senos frontales con aire, las celdillas mastoideas, todo eso, ¿no? Y en esta parte inferior, en la parte media, perdón, vamos a ver la silla turca con la glándula hipófisis. Por encima del cuarto ventrículo, lo que vamos a ver es el mesencéfalo, ya no es ya el bulbo, perdón, la protuberancia es el mesencéfalo, tiene su forma de osito mesencefálico, con su acueducto, la cisura interhemisférica, y obviamente la sustancia gris y la sustancia blanca a ese nivel. Por acá estará el vermis cerebeloso, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa estructura vamos a poder visualizar también por tomografía. Este es un corte superior, donde vemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo que está por acá, y obviamente acá en la parte central, ¿no? Se puede visualizar como un pequeño ventrículo, que es el quinto ventrículo, que algunos consideran así. Por acá está toda esta zona, que ven por acá, ganglios basales, ¿de acuerdo? Por acá está la cabeza del núcleo caudado, por acá está el núcleo lenticular, por acá está el tálamo, por acá está la cápsula interna, cápsula externa, ¿no es cierto? Recorriendo. Todo eso se puede visualizar por tomografía. ¿Listo? Muy bien. A nivel del tercer ventrículo, miren la diferencia que tiene la resonancia. La resonancia se ve mucho mejor, miren, ¿no? Núcleo lenticular, cabeza del núcleo caudado, tálamo, ventrículos, etcétera. Se ve perfectamente. Y también la diferencia entre la sustancia gris cortical con la sustancia blanca se ve perfectamente. La resonancia para cerebros, pues, ok. No, pero la tomografía nos ayuda también, pues, ¿no? Es un corte igual, casi no cambian las estructuras acá. Esta zona es del cuerpo calloso, como ustedes ven. Es el cuerpo calloso, no se olviden. Y los tálamos están pegados acá, pues, ¿no? ¿Listo? Y estos que están con hiperdensas son calcificaciones de los plexos coroideos, ¿no? Y de la avénula, acá, ¿no? O glándula pineal.
Y así sucesivamente vamos viendo hasta la parte superior, ¿no? Lóbulo frontal, temporal, occipital, hasta que desaparezca el cerebro. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo que vemos en tomografía. Surcos, cisuras, todo eso, ¿no? Eso es lo que hay que visualizar. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. ¿Qué debemos evaluar en lo que es? Nos faltan 15 minutos. ¿Tienen clases a las 4 o ya acabaron algún curso? Michael. Sí tienen clases a las 4, doctor, de psicopatología. Ya, muy bien. Terminamos entonces acá. Nos va a faltar TEC, neoplasias, tumores y columna. Yo creo que una clase de 2 horas acabamos todo. O 2 horas y media, ¿no? Vamos a tratar de hacer rápido. Entonces, ¿cuándo va a ser la última clase, Michael? El día de mañana, doctor, desde las 2 están libres también. Mañana es jueves. Ya, podría ser mañana. Te confirmo, ¿ya? Sí, doctor. Listo, muy bien. La asistencia, Michael, de los que faltaron, nada más, ¿me pasas? Por favor. Sí, doctor. Creo que no hay muchos. Entonces, esa es la idea de hacer lo que es, pues, diagnóstico por imágenes. Es un poco complicado, nuevo, y hay muchas cosas que hay que aprender. La idea es pues, que lean ustedes. Si no leen, es un poco difícil que pueda, con solo lo que se les da, aprender diagnóstico, ¿no? Diagnóstico es bastante. Y lo que estamos tratando de hacer, resumir bastante, muchas cosas, ¿no? Eso es importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? De resonancia, tomografía. Ya saben que resonancia para cerebro es mejor para ver tumores, ¿de acuerdo? Para ver lesiones que pueden existir a ese nivel. La tomografía sirve, lo que es para calcificaciones en cerebro, sangrado, hemorragia, ve muy bien, isquemia también podemos ver, pero algunas lesiones que nos puede pasar, ¿no? Por tomografía. Eso es importante. Por resonancia se puede evaluar. ¿Listo? Esa es la última parte de lo que estamos haciendo de sistema nervioso central y lo que es columna que vamos a acabar. Listo. Muchas gracias por su atención, muchachos. Cuídense bastante y como siempre, sigan estudiando. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algo más, Michael, de repente? Sí, doctor, las diapositivas, las podría pasar. A ver. Nos hemos quedado. No sé si se va a compartir esto de acá. Para de una vez enviarles ahora mismo. Creo que hemos estado... ¿Hasta qué parte hemos dado el examen? Hemos hecho hasta, te he enviado hasta glándula suprarrenal, ¿no? Útero anexos, ecografía, tiroides. O sea, nos va a faltar un montón. No hemos hecho nada. El examen que han dado ha sido bicoca. Ya, listo. Entonces, te voy a enviar todo el resto ahora mismo para que vayan leyendo ya y que no haya ningún problema, ¿ya? ¿Ya, Michelle? Sí, está bien, doctor. Listo. Toda esta parte también para que puedan ya tener todo en consideración. ¿Listo? Eso es todo, Michelle, entonces. Gracias. Gracias, chicos. Cuídense. Hasta luego, doctor.